Y de la misma manera que ha sido muy importante la ausencia para ver el juicio del fiscal general, para que nos podamos formar los ciudadanos una opinión pública sin internet. Se puede hacer la Claro, opinión sin que nos pública. la cuenten, Sí, sino viéndola nosotros en directo claro, y es y que en tiempo eso, real. y eso nada más, claro, eso el Tribunal Supremo decidió que no se hacía, sabía muy bien por qué lo hacía, ¿no? Esta era una Claro, forma de torpedear en cierta medida el proceso de formación de la opinión pública en un asunto además en el que el Tribunal Supremo se encuentra muy incómodo, porque realmente este juicio, si se ha producido, es porque el Tribunal Supremo ha querido, porque cuando le llegó de la Audiencia Provincial de Madrid la exposición razonada sobre el tema de la nota informativa que había sacado la Fiscalía de Madrid, apoyada por el fiscal general del Estado, para desmentir el bulo que había puesto en circulación Miguel Ángel Rodríguez, sí, el Tribunal Supremo dijo que no había caso, porque ahí no había claro. delito ninguno, y se inventó entonces lo de la posible filtración del correo electrónico del 2 de febrero de 2024, y entonces ahí dijo que podía haber un delito, indicando además la dirección del fiscal Por general, la que debía ir, claro, nombra al juez instructor Ángel Hurtado, que hace la instrucción que ha hecho de esta manera, que realmente la sala de apelación, por 2 votos a 1, hay 2 magistrados que la apoyan, y ahora se está viendo en el juicio que realmente no hay caso y que no debería de haberse llegado nunca claro. este tema ante el Tribunal Supremo. Bueno, pues todo esto sabía, el Tribunal Supremo sabía que con la Cámara allí puesta permanentemente, ellos mismos, con sus gestos, y ver después a Miguel Ángel Rodríguez y al novio y a González Amador haciendo las intervenciones que hicieron, pues que todo eso realmente iba a tener un impacto en la opinión pública en un sentido completamente contrario al que ellos querían. Y es que este caso Claro. pasara desapercibido, porque aquí la responsabilidad de que el juicio se celebre está en buena medida en la decisión del Tribunal Supremo de hacerlo, y bueno, con la intención de que una vez que fuera procesado el juez, el fiscal general, abandonaría el cargo, Claro. dimitiría, y que Y ya realmente tenían vía libre ellos ya, para además ya, para tener ya- su relato ya absolutamente prácticamente instalado. nada, ya prácticamente Es hacerlo. muy Bueno, llamativo, pero Javier. todo esto, digo, la importancia de la televisión aquí Sí, ha sido clave, ha sí, sido fundamental, fundamental, y bueno, en positivo en esto, y la ausencia por eso ese día, el lunes, que estuvimos todos pendientes de Carlos Mazón, y fue lo que fue saliendo, una cosa de esta, y del juicio casi no se es tenía verdad. información, del juicio casi no se tenía información. Ha tenido que pasar, ha tenido que pasar ese lunes, y ya que el foco no estuviera, para que empezara además a informarse sobre el juicio, y empezáramos a ir teniendo una visión más correcta de lo que está pasando allí, ¿no? Sí, porque si es así, estaba yo pensando en lo que decíamos, ¿no? Del juicio. Ahí, claro, nosotros hemos escuchado los cortes, porque los cortes sí se escuchan, y a mí, la verdad es que haberle visto la cara a Miguel Ángel Rodríguez cuando le preguntan que por qué cuenta eso, que además él lo da como cierto, el hecho de que ha habido un intento de la Fiscalía desde arriba, ¿no? Señalando a la Fiscalía General y, si me apuras, a Moncloa, de que no hubiera acuerdo de conformidad, de boicotear el acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y González Amador, cuando él dice, mire, yo soy periodista, es que no soy notario. Esa imagen, si eso lo vemos, quiero decir, el impacto sería mucho mayor. O a mí también me ha llamado mucho la atención el periodista apreciado se llama, ¿no? El que dice, Sí, llega a decir, dice, esto que estoy viviendo es una situación muy difícil porque yo sé que se está juzgando a una persona por un delito que no ha cometido y sé que no lo ha cometido porque yo sé la fuente, pero claro, es que los periodistas tienen, y eso lo sabemos, el derecho constitucional a no revelar su fuente porque si no se acabaría el periodismo. Nadie contaría nunca nada y por tanto la formación de la opinión pública libre le faltaría un elemento esencial. claro. Es que en ese caso, además, el periodista del diario dice expresamente que él la tenía desde varios días antes, esa Claro, información, y que no la pudo publicar porque no lo autorizó la persona que le había transmitido la información que él estaba dando, que él se efectivamente. veía vinculado, estaba obligado a aceptar los términos en que podía dar la información, porque la persona que le había dado la información le decía si podía transmitirla o no podía transmitirla, y Claro. él tenía la obligación moral, y jurídica además también,
bueno, más moral que jurídica. Pero sí es moral de decir, si este señor me transmite esta información y me dice que no la puedo transmitir hasta que él me diga cuándo puedo transmitirla, yo tengo que aceptar esta. Y no solamente, pero lo tenía desde varios días antes, es decir, Sí. esto había dejado de ser de secreto. La, la, Claro, la- si además lo pudo conocer mucha gente, si es que ese correo pudieron acceder ciento y si pico es de que, personas. si es que el abogado de González Amador, que después nos hemos enterado que incluyó en el correo electrónico que dirige a la Fiscalía General de Madrid, abierto, no un fiscal, porque él en ese momento no sabía todavía cuál era el fiscal que estaba tratando del caso, envía a la Fiscalía General de Madrid el correo electrónico abierto y en el que da su número de teléfono para que se ponga en contacto con Claro, él, el algo fiscal que así como lleva, al que le toque este caso que me llame. que me llame, claro. Lo que quiere Claro, decir que a ese que no era correo es un secreto. correo que está dirigido a un terminal en el que pueden entrar 60 personas. 60 personas y por lo tanto han tenido acceso al mismo 60 Claro, personas, ¿no? Y en consecuencia, pues averiguar quién ha podido filtrarlo, en el claro. caso, quién ha podido filtrarlo, eso es imposible. Lo que sí sabemos con seguridad es que el señor González Amador, Miguel Ángel Rodríguez, dice que no le transmitió el correo del 2 de febrero del 24, sino que le transmitió simplemente el posterior reacción frente a la publicación del desmentido por parte de la Fiscalía, y que entonces es cuando él actúa, ¿no? Pero en cualquier caso, todo eso pasa antes de que el correo electrónico esté en manos El fiscal del fiscal general. general del Estado, y en consecuencia es Miguel Ángel Rodríguez con su difusión invertida el pacto de Ujú. conformidad entre el señor González Amador y la Fiscalía, el que hace que intervenga entonces la fiscal jefe de Madrid y después el fiscal general del Estado avalándola y poniendo los puntos sobre las íes, ¿no? Y diciendo, mire usted, aquí no hay ninguna operación de la Fiscalía y mucho menos una orden del presidente del gobierno para que la Fiscalía actúe, sino que lo que hay son un delincuente fiscal, un señor que ha cometido dos Claro, delitos. que lo reconoce su dos del- abogado por él en un correo para conformidad y que haya menos pena. Y además, lo recordamos siempre que lo hablamos, pero es que hay que recordarlo siempre, es que ni siquiera sería delito si se hubiera contado así, pero es que ni siquiera pasa eso. Lo que hay es una nota de prensa oficial en la que se cuenta, se desmiente un bulo que Miguel Ángel Rodríguez había soltado en los medios para tratar de desviar la atención, que era precisamente que le negaban la conformidad. Entonces, claro, la fiscalía en este caso, ¿cuál es el mensaje? O me quedo sin hacer nada, o si hago algo por desmentirlo, que entra dentro de sus funciones, me puedo ver así. Claro, es que el mensaje es terrible. Y te confieso que yo no había pensado en la gravedad que tiene que no se haya emitido, que no hayamos podido ver las imágenes en directo, porque no tiene nada que ver verlo a posteriori que estar viéndolo en tiempo real. Además, la presión también sobre el que hace las preguntas y sobre el que participa, que sabe que está siendo juzgado por la opinión pública, que son muy importantes. que lo están viendo, Sí, que lo están viendo todo el mundo, no las personas que están en la sala, que tienen sino que te acceso, puede ver cualquiera y luego sino que puede lo está viendo, juzgarte. lo está Claro, viendo todo el mundo. pues Y sí, entonces eso es muy importante. Eso es muy importante, en primer lugar, porque es una opinión pública mucho más solvente la que se puede claro. formar a través de esa transmisión en directo de la información, que no la que se forma a través del filtro que supone no haberlo visto, sino que te lo cuentan, ¿no? Te lo cuentan Claro, las personas que han estado allí, que lo están haciendo muy bien, además, creo que están haciendo los periodistas una sí, cobertura del acto realmente y han hecho un esfuerzo tremendo, y todos ponen en directo y te van intentando retransmitir de la forma en papel, claro, en papel o en la pantalla del ordenador, pero lo que te transmiten es un texto, es lo que ellos sí, o el escriben. audio, pero Escriben de no. lo que están Sí, oyendo y de lo que están viendo, ¿no? Entonces, eso varía sí, radicalmente el proceso de formación de la opinión pública, y por lo tanto, lo que ha hecho el Tribunal Supremo es torpedear de una manera deliberada ese sí, proceso de formación de la opinión pública, porque sabía que la imagen del Tribunal Supremo no podía sí, salir bien. No podía salir bien, como de hecho está ocurriendo, está saliendo bien. Incluso nos estamos encontrando con que un presidente del Tribunal Supremo que interrumpió al periodista del diario del que sí, antes hemos hablado, cuando él dijo que realmente él sabía
él sabía que esa persona era inocente, que el fiscal general era inocente, pero que no podía decir Revelar su fuente. Entonces, y el presidente del tribunal le dijo, ¿nos está usted amenazando? Sí, sí, la verdad es que es sorprendente. A mí me alucina el corte porque es que no sonaba para nada amenaza. Era todo Claro, lo claro, contrario. claro, pero es que además, Seguramente si lo están retransmitiendo no se atreve a decir eso. claro, no solamente no solo, es que lo que estaba planteando era un problema moral que tenía el propio periodista. Claro, y Digo lo quiere usted de que alguna yo me manera di cuenta. amedrentar para que no siga afirmando en juicio cuando tiene obligación de decir verdad, pues lo que es la verdad, ¿no? Que él lo Claro, sabe, que no lo puede decir y que el fiscal general es inocente. ¿Por qué? Pues bueno, porque sabe de quién viene la filtración porque ha publicado él. claro. Es que Pero esto es entonces gravísimo. el presidente del tribunal dice, no, ¿está usted amenazando? Y sin embargo, el presidente del tribunal no dijo absolutamente nada cuando Miguel Ángel Rodríguez dijo que bueno, que él no era notario Que y no que era como no era notario. notario, sino como era periodista, pues que podía decir esto tan tranquilo y por lo tanto inventarse algo que es mentira, porque además supone la acusación de un delito muy grave al fiscal general o el señor González Amador diciendo que él era el delincuente confeso de España y que ya no podía tener un juicio justo en España. Vamos. Entonces, bueno, lo dijo expresamente esto. Sí, Entonces, sí. bueno, y ahí el tribunal, el presidente del tribunal no le dice nada. El presidente del tribunal le dice, oiga usted, ahí sí que tenía que haber, oiga usted. Oiga usted, hasta aquí hemos llegado, ¿no? No, Efectivamente. antes no se le dice, y Está sin poniendo en juego la embargo, imparcialidad, o sea, al poniendo en cuestión la periodista, imparcialidad de la justicia y no le dijo claro, nada, es verdad. claro, al periodista que le dijo con toda claridad, mire usted, y yo llevo 22 años, desde hace 22 años, conozco al fiscal general. Él estuvo cubriendo el Prestige, yo soy gallego y nosotros hemos tenido relación profesional, él como fiscal y yo como periodista que informa de los asuntos judiciales. Y en esos 22 años puedo decir que el señor, el fiscal general del Estado, no me ha pasado nunca. Y cuando digo nunca, es nunca un solo documento y en consecuencia que no ha habido revelación alguna por parte del fiscal general del Estado, ¿no? Entonces, sin embargo, el presidente aquí lo corta y dice, ¿está usted amenazando? ¿Está usted amenazando con, No con- quiere que con siga la... por ahí. Claro, pero pues, mire usted, afortunadamente el periodista respondió con mucha dinero, Sí, no estoy amenazando, yo estoy simplemente diciendo la verdad, que es la obligación que tengo como testigo que entro en este asunto, ¿no? Entonces, sí, esto es aquí, y esto es muy importante también porque, claro, los temas, ninguno de los dos temas está cerrado. claro. Ninguno de los dos temas está cerrado. La dimisión de Carlos Mazón, se ha producido la dimisión. No se formalizó en el mismo día, se acabó formalizando, pero él sigue. Y aunque se inventó el tema de una baja médica y de que su facultativo, se ha visto que eso era simplemente una argucia y ya, pues, bueno, ha recuperado la salud y está en Pronto. condiciones y va a presentarse ante el 11 de noviembre ante el Parlamento de Valencia en la comisión que hay sobre la Dana. Ya veremos a ver entonces, porque esa es posible que a lo mejor la transmitan otra vez en directo y podamos verlo también. Podamos verlo. ¿Cuál es la justificación que sigue haciendo él de su conducta? Porque además de aquí al 11 iremos oyendo todavía Sí. más cosas sobre la Dana, y Y sobre sobre la tarde y sobre el tiempo, la porque claro, yo tarde estoy y segura que las hay personas. gente que ya sabe exactamente qué pasó y cómo, Bueno, 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 yo creo que no lo sabemos todavía nadie. Yo creo que no lo sabemos todavía nadie. ¿no? Del todo, con seguridad no. Con seguridad no. Y por eso estamos viendo que ahora la No, jueza claro, cada día se sabe Roja más cosas. está llamando a nuevas personas. Y Claro. no a cualesquiera, sino personas que han sido la gente de confianza, el equipo de gobierno y entre otros la persona con la que se cuenta como posible sustituto de Mazón al frente de la Generalitat, la presidencia de la Generalitat, ¿no? Porque esa es otra. O sea, aquí estamos por un lado con el tema de la dimisión de Mazón y ahí entra en juego lo que pueda pasar, en fin, respecto del propio Mazón y luego lo que pueda ocurrir con la Generalitat y si hay una nueva investidura y una sustitución de Mazón como presidente de Valencia, de la Comunidad Valenciana, o no la hay y se Hay que ir a tienen que llegar elecciones. Claro, que es que ir a ahora tenemos 2 meses, elecciones. en un plazo de 2 meses, en el que el PP está absolutamente a disposición de Vox, ¿no? No, Para decidir.
No, No necesita su ahora mismo apoyo. el que decide, ahora mismo el que Que decide decide Vox, si hay investidura o si hay elecciones es Vox. es O sea, Vox. el botón de la disolución no la tiene el presidente de la Generalitat en este La momento, tiene Vox. sino que la tiene Vox, que si decide apoyar un candidato del Partido Popular, pues lo convertirá en presidente de la Generalitat, pero si no lo decide, la disolución es automática y por lo tanto Sí, el botón de la disolución, el botón de la investidura y el botón de la disolución, que es el mismo. Y ahora mismo está en manos de Vox y no está en manos del Partido Popular, ¿no? Entonces, esto ya es de por sí extraordinariamente grave, ¿no? Y además, porque pasa una cosa, es que además, si hay gobierno del PP y Vox, no se ha solucionado nada, claro, claro. porque lo estamos viendo además cómo están reaccionando los diputados del PP y Vox en el Congreso de los Diputados Contra las en la víctimas. Comisión de las Danas, la presencia de las víctimas y cómo se han negado a aplaudirla. Hoy ha sido el primer día que una de las víctimas se ha enfrentado con ellos, lo ha dicho, y han acabado y ha arrancado el aplauso de todos los grupos parlamentarios, pero porque ha sido una víctima Sí, la que ha exigido el aplauso, la que ha exigido el aplauso. Y que ya está bien de que el mejor aplauso es el silencio, como les llegó a decir el cara dura de uno de los diputados del Partido Popular. No, mire usted, el mejor aplauso es el aplauso. sí, El aplauso es el aplauso. Hay una que se ha encarado con ellos hoy y hoy han tenido todos que aplaudir, ¿no? Con lo cual se ha visto. Pero bueno, ahí estamos viendo y que se ha puesto simultáneamente, se ha puesto en marcha en la Comunidad Valenciana y desde el gerente provincial de Valencia en primer lugar y después de muchos más que están haciendo una campaña de acoso a las víctimas, ¿no? Y de sí, acusación a las víctimas, ¿no? Entonces, esto sigue todavía, o sea, son sí. el juicio del fiscal general todavía no se ha terminado y ya veremos cómo acaba y qué es lo que es la sentencia que se dicta y en qué términos, y en el otro lado veremos qué es lo que ocurre con la continuidad de la investigación por parte de la jueza que está instruyendo el asunto, que está llamando y que ha pedido hoy mismo ya el ticket, ha pedido al aparcamiento el ticket porque por lo visto no se la ha suministrado y se estaban revoloneando eh, la, La la- empresa, ¿no? no, la empresa no, la estaba remoloneando La la periodista. periodista Sí, de- a hacer la entrega, pues si la periodista le pide a la empresa el ticket, se lo tiene que dar claro. inmediatamente y además se lo transmitiría. Pero entonces, y hoy lo ha pedido y ya me imagino que se lo acabarán dando. Y entonces estamos viendo que son asuntos que ahora mismo tienen y que en el caso de la Comunidad de Valencia es importantísimo porque va a haber gobierno o no va a Claro. haber gobierno. Y si no hay gobierno hay elecciones, ¿no? Y si hay un gobierno que es un gobierno del Partido Popular y Vox, en los términos, ya veremos en qué términos, Vox ya ha adelantado que tienen que su programa de máximos es el que le obligará a presentar al candidato que en la sesión de Sí, investidura. Sé que no va a ser el programa del Partido Popular, sino el programa de Vox, el que tiene sí, que hacer suyo. Por lo tanto, y ya veremos si el PP se presta a eso, y además, en el caso de que se preste y lo haga, pues es que eso es una humillación a las víctimas, eso es seguir sí, en una exacto. humillación a las víctimas en el mismo terreno en el que lo han venido haciendo hasta ahora y por lo tanto nos encontraríamos con una no solución, sino que Exacto. con una no solución, sino una prolongación en cierta medida de las consecuencias de la Dana, porque se habría cerrado en falso. Si Así es. un gobierno del PP y de Vox sería cerrar en falso la Cerrar crisis en de la falso, Dana sin duda. y estaríamos por la. O sea, que tenemos, y ahí sí tenemos una información en la cual el directo y la televisión transmitiendo ha sido muy importante porque Sí, los ciudadanos lo hemos podido seguir y lo estamos pudiendo seguir y lo vamos a continuar pudiendo sí. seguir en cuanto haya actos públicos, porque ahora mismo es evidente que la dirección del Partido Popular y la dirección de Vox están pactando en secreto, Ahora están eso, encerrados en los despachos pactando. pero en algún momento tendrán que hacer público cuál es el contenido del pacto y decir qué es lo Exacto. que tienen. Y si van entonces a una investidura en los términos en que Vox quiera que se haga la investidura, y en el caso de que eso ocurra, pues ya veremos a ver si la sociedad valenciana acepta realmente esa solución o por el contrario se revela contra ella y nos encontramos con que
seguimos como si Mazón estuviera en la presidencia de la Generalitat y la rebelión de la sociedad valenciana contra quien había sido responsable. Los responsables no han sido solamente Mazón, sino el Mazón y todo su equipo y toda la gente que Claro, estuvo allí. obviamente que lo han, Una sí, cosa, hay incluso la comparecencia de Mazón el sábado, el sábado o el viernes de la semana pasada, cuando hizo esa declaración institucional y fue un aplauso cerrado por parte de todos los miembros que estaban allí en el acto, ¿no? Con lo cual sí. estamos Están cerrando todavía. filas, ahí la responsabilidad ya se ha compartido, claro, no es solo de Amazon, Entonces, todo esto es lo que vamos a ir lo que viendo vamos a ver. y terminaremos de ver cómo acaba el juicio en el Tribunal Supremo, que, bueno, Bueno, ya ya veremos, veremos. Como pero, hemos visto de todo pero, en este juicio, es difícil aventurar. Pero vamos, aquí no, aquí está claro que no hay nada. O sea, Está clarísimo, está clarísimo que no hay está nada clarísimo que no hay nada. y que la conducta del fiscal general es una conducta intachable, que no hay absolutamente nada. Y en consecuencia, pues ya veremos a ver qué es lo que acaba diciendo el Tribunal Supremo por dónde sale y qué tipo de sentencia dicta Y con qué y argumentación, y en fin, documentación, claro, que hay la fundamentación jurídica, esa es la clave, claro. la interpretación jurídica puede ser utilizada para afear la conducta del fiscal general del Estado, decirle que si borró su correo electrónico, que si para impedir la investigación. En fin, que puede haber una fundamentación jurídica que sea condenatoria y al Sí, final en la parte dispositiva no se atrevan a hacerlo y acaben diciendo que no hay pruebas totalmente, pero que realmente el Tribunal Supremo puede dejar en la fundamentación jurídica su convicción de que la conducta del fiscal ha sido ignominiosa y pues que no lo reprobable, pueden sí. demostrar y que no se le condena porque no hay una prueba. Pero que realmente no ha sido la conducta digna de un fiscal. O sea, al fiscal le van a dar por todos lados de alguna manera. Sí, No van a sí, ser. hombre, sí. Y si lo condenan, por supuesto, pero si no lo condenan, también previsiblemente vamos a tener una. Y entonces todo esto lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ir viendo. Desgraciadamente nos va a faltar en el caso del Supremo, del Tribunal Supremo y del juicio, las imágenes en televisión, en directo, hubieran sido importantísimas. Eran importantísimas para la formación de la opinión pública y Sí, para que los ciudadanos pudieran formarse una opinión inmediatamente, sin intermediarios, pero bueno, en la democracia es difícil ocultar las cosas sí, y esto también se va a acabar viendo se va a ir y, sabiendo. y hay que confiar en el sentido común de Sí, la ciudadanía para interpretar la eso realidad siempre. a pesar de las dificultades que en este Sí, caso a se están pesar del poniendo. ruido y de las dificultades hay que confiar. Pero entonces Bueno, la importancia del directo, la la importancia del importancia del directo. directo. Bueno,